¿Qué tal amigos? Saludo cordial en este lunes 2 de junio de 2025 y bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas en nuestro canal. Gracias por estar aquí con nosotros. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Hoy, un gran número de vehículos aéreos no tripulados UAV atacaron el aeródromo de Borisovlevsk. Primer cara a cara entre un dron de reconocimiento de Rusia y un F-16 de Ucrania. Las fuerzas rusas atacaron talleres de ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados UAV de ataque ucranianos. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia de la última jornada. Ministerio de la Defensa de Rusia habla de los atentados ucranianos en las vías ferroviarias de Kursk. Los detenidos son dos residentes locales de 19 años que intentaron prender fuego a cabinas de relé siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos. Durante el interrogatorio, confesaron que su contacto de Kiev les había prometido una recompensa económica. Conclusiones de la mesa de conversaciones Rusia-Ucrania que se llevó a cabo hoy 2 de junio en Estambul. En primer lugar, entregamos a los turcos nuestro memorando que consta de dos partes. La primera es cómo lograr una paz a largo plazo. La segunda es qué medidas tomar para hacer posible un alto al fuego total. Además, resolvimos varias cuestiones prácticas. Estamos transfiriendo unilateralmente 6.000 cuerpos congelados de soldados ucranianos. All for all. Acordamos un intercambio de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son soldados jóvenes de entre 18 y 25 años, todos por todos. All for all. Paracaidistas rusos secuestran audazmente un vehículo blindado de transporte de personal canadiense. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron abrirse en paso en las direcciones de Tiontysky y Glukhovsky. En las últimas horas, canales de noticias militares hablan de un ataque contra la base aérea Ozernaya de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zitomir. Al parecer fueron destruidos F-16 y un MiG-29. Ucrania propone una reunión a tres bandas, Zelensky-Trump-Putin, entre el 20 y el 30 de junio. Misil Iskander-M ruso borra campamento militar ucraniano. Zelensky está en Lituania pidiendo más cooperación para la seguridad en Ucrania. En Ucrania crecen las preocupaciones de que el reciente atentado contra aeródromos ubicados en varias provincias rusas genere una respuesta fuerte, incluyendo la nuclear. Publicadas las primeras imágenes satelitales de la base aérea de Belaya en la región de Irkutsk tras el ataque ucraniano. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha dicho en las últimas horas que el Reino Unido entrará en modo de preparación para la guerra. Esta y mucha más información en este nuevo segmento informativo. Gracias. Los invito a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el desarrollo de las noticias. Estas son las noticias más relevantes de hoy. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Gracias por su tiempo, por su audiencia. Ahora mismo vamos a realizar un recorrido con notas importantes de lo que está pasando con la crisis ruso-ucraniana. Muchísima atención. El 1 de junio, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo contra la base aérea Ozernaya de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicada en la región de Zitomir, según la información publicada por varias fuentes, incluidos los mensajes en canales de Telegram cercanos a la infraestructura militar rusa. El ataque habría destruido casas estadounidenses F-16 y un MiG-29 soviéticos estacionados en el aeródromo. No hay las fotos para poder presentárselas, pero esto es lo que está diciendo Avia.pro. Informa de la presencia de especialistas militares en el lugar del momento del ataque, lo que añade resonancia internacional al incidente. La noche del primero también estuvo marcada por el uso sin precedentes de 479 drones kamikaze rusos que atacaron varios objetivos. Dice la publicación que no es la primera vez que la base de Ozernaya es atacada por fuerzas rusas, pero la escala y las consecuencias de este ataque se destacan entre los anteriores. Según la información que circula en canales rusos y ucranianos de Telegram, el ataque se llevó a cabo utilizando misiles de alta precisión, vehículos aéreos no tripulados. La destrucción de los modernos cazas F-16 entregados recientemente a Ucrania por socios occidentales sugiere ser un golpe significativo para el potencial aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los MiG-29 que forman
informa la columna vertebral de la aviación militar ucraniana. También sufrieron pérdidas, lo que podría limitar significativamente las capacidades de Kiev en el espacio aéreo. Están diciendo también que llama especial la atención la presencia de especialistas alemanes en la base aérea, según fuentes cercanas al Ministerio de la Defensa de Rusia. En el mantenimiento y preparación de los F-16 para misiones de combate podría haber participado personal militar extranjero. La información aún no ha sido recibida confirmación oficial de Alemania ni de Ucrania, pero ya ha provocado un acalorado debate en los medios internacionales, y en este momento pues tampoco por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia se ha pronunciado al respecto, pero es información que está circulando en las redes, se la presentamos a ustedes y ustedes sacan sus propias conclusiones. Hoy, un gran número de vehículos aéreos no tripulados WAP atacaron el aeródromo de Borisovlebsk en la noche del 2 de junio. Esto en base a lo que está diciendo el periódico el Avia.pro. Dice que en un aeródromo militar de Borisovlebsk, en la región de Voronezh, allí hubo un ataque masivo con aviones no tripulados, según lo que está diciendo el canal de Telegram Fighter Bomber, cercano a la aviación militar rusa. Informan que el resultado de esta acción dice que no se registraron pérdidas materiales y tampoco hubo pérdidas humanas. El gobernador regional confirmó el incidente, señalando que los restos de un dron dañaron las líneas eléctricas en la carretera M-4 Don, causando cortes de energía temporal. El ataque forma parte de las acciones del ejército ucraniano contra los objetivos militares rusos, aumentando las tensiones en la zona fronteriza. El día en que comenzaron, esto sucedía antes de las conversaciones de Estambul. Un misil ruso Iskander atacando un campamento militar ucraniano. Las fuerzas armadas rusas que lanzaron un ataque con misiles contra un campamento de las tiendas de las fuerzas armadas de Ucrania en el campo de entrenamiento de Novomosokovsk, en la región de Dnipropetrovsk. El ataque, realizado con el sistema de misiles táctico operativo Iskander, tenía como objetivo el despliegue temporal de las brigadas mecanizadas independientes 158 y 133 de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona del asentamiento de Bardetskoye. El ataque provocó pérdidas significativas entre los militares ucranianos y se convirtió en otro episodio de la escalada del conflicto, provocando una amplia resonancia en fuentes rusas y ucranianas. Las imágenes del video fueron publicadas por el Ministerio de la Defensa, en donde muestran el momento en el que el objetivo fue alcanzado, mostrando un campamento de tiendas y la explosión en el territorio, que deja 75 militares fuera del campo de batalla. Los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia frustraron un acto de sabotaje, es el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, que habla en una sección de la vía férrea en el territorio de Primoria, en el lejano oriente ruso. 2 ciudadanos fueron detenidos por intentar incendiar una instalación eléctrica por una orden de Ucrania. Los detenidos son 2 residentes locales de 19 años que intentaron prender fuego a cabinas de relé siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos. Durante el interrogatorio, confesaron que su contacto de Kiev les había prometido una recompensa económica. La noche anterior se produjo 2 actos más de sabotaje ferroviario en las provincias rusas de Brian y Kursk. 2 puentes colapsaron, provocando accidentes ferroviarios gravísimos con numerosas víctimas. El Comité de Investigación de Rusia informó que abrió causas penales en relación con estos incidentes. El 31 de mayo de 2025, a las 22:50, en un tramo ferroviario de la provincia de Briansk, como resultado de una voladura, se derrumbó la estructura de un puente de carretera, cuyos escombros cayeron sobre un tren de pasajeros que pasaba por debajo. El atentado dejó 7 muertos y 104 heridos. En paralelo, en la provincia de Kursk, el 1 de junio de 2025, cerca de las 3 de la madrugada, también se produjo la voladura de un puente ferroviario, provocando la caída de un tren en tránsito sobre la carretera. Tras los atentados, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, calificó los incidentes de una tragedia y especificó que las fuerzas del orden rusas ya están llevando a cabo investigaciones necesarias. En cuanto al aspecto internacional, la reacción en Ucrania sigue siendo asombrosa, lo que, en mi opinión, revela precisamente el dolor, cuya superación es uno de los objetivos de la operación militar especial. Es de destacar orgullo y la ira infernal que se observa entre las figuras públicas ucranianas, así como entre aquellos a quienes Kiev infectó con esta ideología.
Las autoridades ferroviarias dieron cuenta de que en horas del mediodía de este 2 de junio ya estaba restablecido el tráfico en el tramo donde se derrumbó el puente en la provincia rusa de Briansk. Las fuerzas rusas atacaron en las últimas horas talleres de ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados de ataque ucranianos, bases de despliegue de las fuerzas ucranianas y mercenarios extranjeros en más de 150 zonas durante las últimas 24 horas en el marco de una operación militar especial en Ucrania, informó el lunes el Ministerio de la Defensa ruso. La aviación operativa y táctica, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las fuerzas de misiles y la artillería del ejército ruso realizaron ataques contra talleres de producción de drones ucranianos, sus lugares de lanzamiento y almacenamiento, depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de las unidades de las FFA de Ucrania y de mercenarios extranjeros en 152 distritos. Según la cartera, Kiev pierde más de 1.430 soldados en todas las zonas del frente durante el último día. El ejército ucraniano, según el Ministerio de la Defensa ruso, perdió 1.430 soldados en las batallas con las fuerzas rusas en todas las zonas del frente durante las últimas 24 horas. Según los datos sobre la operación militar especial en Ucrania publicados por el Ministerio de la Defensa de Rusia, las últimas cifras mostradas por parte del Kremlin dice que el ejército de Ucrania perdió 245 soldados, 2 tanques y un vehículo de combate en el área de responsabilidad del Grupo Norte de Rusia, más de 205 soldados, 2 tanques y 3 vehículos de combate blindados en el área de responsabilidad del Grupo Batalla Oeste, 275 soldados y 5 vehículos de combate blindados en el área de responsabilidad del Grupo Batalla Sur, aproximadamente 475 mano de obra y 5 vehículos de combate blindados en el área del Grupo de Batalla Centro y más de 150 soldados, vehículos de combate blindados en el área de responsabilidad del Grupo de Batalla Este y más de 80 soldados y 4 cañones de artillería en el área de responsabilidad del Grupo de Batalla Dnieper. Es parte de lo que es el informe que está entregando la cartera rusa de la defensa. Avia.pro está mostrando esta noticia que nos parece interesante darla a conocer. Paracaidistas rusos secuestraron audazmente un vehículo blindado de transporte de personal canadiense. El informe dice que los militares rusos del 137 Regimiento de Paracaidistas llevaron a cabo una audaz operación capturando un vehículo blindado de transporte de personal canadiense. Super Bison de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo informa el canal de Telegram Voevoda Broadcast el 2 de junio. Publica imágenes de un dron en donde se ve la captura en el momento en que el equipo fue secuestrado. El video, que fue compartido en las redes sociales, ha causado bastante interés en la población, demostrando las capacidades de las unidades rusas en intensos combates. Imagen de un dron está mostrando a los paracaidistas rusos aprovechando la ventaja táctica para apoderarse del vehículo blindado de transporte de personal abandonado por las fuerzas ucranianas. El LAU Super Bison, suministrado por Canadá como parte de su asistencia militar a Ucrania, es una PC de 8 ruedas, fuertemente blindado, capaz de transportar hasta 8 tropas y armado con un cañón automático de 25 milímetros. Desde el 2022, según Avia.pro, Canadá ha transferido docenas de vehículos a Ucrania, convirtiéndolos en parte importante del arsenal de las Fuerzas Armadas de Kiev, informa la Reuters. La captura de la APC probablemente no será una victoria táctica, sino también una fuente valiosa de inteligencia para el lado ruso. Canales especializados de Telegram rusos muestran un video en el que un supuesto primer cara a cara entre un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento ruso y un caza polivalente F-16 se presentó en las últimas horas. El F-16 pues obviamente pertenece a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por su parte, Rusia advirtió que percibe el suministro de estas aeronaves a Kiev por parte de sus aliados occidentales como una señal deliberada por parte de la OTAN en el ámbito nuclear. En las últimas horas, en la noche del 2 de junio, hora de Rusia, las zonas fronterizas de la región de Kursk volvieron a ser escenario de feroces enfrentamientos. El canal de Telegram Two Majors ha dicho que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron abrirse en paso en las direcciones de Tiotinsky y Glukovsky utilizando la infantería de la 24 Brigada de Asalto Independiente Aidar. Las tropas rusas repelieron los ataques, pero la situación en el pueblo de Teotkino sigue siendo difícil debido a las interrupciones del suministro a la guarnición. Según esta información en la dirección de Sumy, las fuerzas rusas continuarían combatiendo en los asentamientos de Kondratovka, Andreyevka y Yunakovka en la región de Sumy en Ucrania. En la aldea de Rzhava, distrito de Glukovsky, región de Kursk, se habla que un dron FPV de las Fuerzas Armadas de Ucrania chocó contra un
automóvil civil e hirió a una mujer. Los acontecimientos ponen de relieve la peligrosa escalada en la zona fronteriza antes de lo que eran las conversaciones allí en Estambul. Y las noticias, por supuesto, siguen girando en torno a la respuesta que irá a dar Rusia por los ataques a sus bases estratégicas en 5 zonas de la Federación y los daños causados a sus bombarderos. Pero antes de todo, otra de las noticias que está en el foco de todos es la reunión que tiene lugar en Turquía entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. La segunda ronda de conversaciones ruso-ucranianas que se realiza en Estambul hoy 2 de junio, luego de la que se hizo el 16 de mayo en esta misma ciudad, reunión que ha tenido 2 horas de retraso, tuvo 2 horas de retraso por parte de la delegación ucraniana. Turquía ha dicho que quiere ser parte activa de las negociaciones y según el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en medio del encuentro del presidente de Turquía ha estado teniendo comunicación entre Zelensky y Vladimir Putin. Hasta el momento aún se desconocen las conclusiones a la hora que estamos grabando el video. Mientras vamos en el desarrollo, seguramente vamos a tener más informaciones de lo que se sabe en la postura ucraniana y lo que vuelve a poner en la mesa para que haya una mesa de negociaciones y que tajantemente pues Rusia no ha aceptado porque también tiene su postura. Se habla de un alto al fuego incondicional como requisito previo para las negociaciones. En otro de los puntos se pide garantía, esto es el memorando que ha presentado Ucrania para la mesa de Estambul. En otro de los puntos pide garantías de seguridad para Ucrania. El memorando también habla de la participación de la comunidad internacional y en otro de los puntos, que son la talanquera, para llegar a una mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, es que Ucrania en el memorando pide que no está obligada a ser neutral y puede optar por formar parte de la OTAN y de la Unión Europea y que la comunidad internacional no reconozca los avances territoriales de Rusia desde el 2014, según la Reuters. Parte de estos puntos son precisamente factores que dieron paso a la situación que hoy en día se tiene entre estas dos naciones, el tema de Donetsk, Luhansk, el tema de la anexión de Crimea. Pues recordemos que Rusia no acepta de facto que Ucrania pertenezca al bloque militar, obliga a que tiene que ser también neutro. Por lo pronto pues Rusia no habló antes de la reunión a los medios cuál sería el memorando que estaría presentando ante la reunión prevista para Estambul este lunes 2 de junio. Pero escuchen muy bien, está saliendo la siguiente información respecto a lo que les decía. Estamos a puertas de lo que son las conclusiones de la reunión. El líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, se pronuncia después de la celebración de la segunda ronda de negociaciones con su par ucraniano en la ciudad turca de Estambul este lunes. Medinsky ha dicho que Ucrania decidió estudiar el memorándum que fue entregado por la parte rusa, por lo que Moscú espera la respuesta de Kiev. El memorándum consta de 2 partes según Medinsky. La primera trata sobre cómo lograr una paz real y duradera y la segunda sobre los pasos a seguir para posibilitar un alto al fuego completo. Además, en la segunda parte hay incluso una variación que hablan de tomar aquel camino, precisó el líder de la delegación rusa. Se resolvieron varias cuestiones prácticas, es decir, se habla de una transferencia unilateral de 100.000 cuerpos congelados de los soldados ucranianos. Rusia y Ucrania de esta forma han acordado el mayor intercambio de prisioneros de al menos de 1.000 personas por cada parte. Los soldados menores de 25 años, así como los enfermos y heridos graves, serán intercambiados según la fórmula de todos por todos. Moscú y Kiev crearán una comisión médica permanente para el intercambio de soldados heridos graves sin esperar decisiones políticas, afirmó Medinsky. Estos intercambios se realizarán periódicamente en un orden funcional, agregó. Medinsky dijo en las últimas horas, preste mucha atención, hemos propuesto un alto al fuego específico de 2 o 3 días en ciertas zonas del frente. Nuestros especialistas militares lo definirán ahora. Continuó Medinsky diciendo, según el oficial, la medida tiene como fin que los comandantes puedan recoger los cadáveres de sus soldados. Queremos crear la posibilidad de que los cuerpos de los caídos sean recogidos y entregados inmediatamente a la parte contraria para su entierro cristiano, dijo Medinsky. Los militares ucranianos prometieron elaborar dicha propuesta en detalle a la mayor brevedad posible. El asesor presidencial también aclaró que las partes acordaron la cuestión de la infancia. Este tema era central para nosotros, dijo. Rusia recibió una lista completa de niños que perdieron contacto con sus familias, señaló Medinsky, mostrando el documento a los periodistas. Se trataría de 339 niños, dijo, detallando que Moscú ha devuelto recientemente a Kiev 101, mientras que 22 han regresado a Rusia del lado ucraniano. En cuanto se encuentran a los padres o a cualquier representante legal, los niños se reúnen de inmediato con sus familiares, aclaró. Según Medinsky, hay niños salvados por nuestros soldados a costa de sus vidas en riesgo, retirados de las zonas de combate y trasladados.
nuestros soldados se han comportado como los soldados soviéticos en Berlín, afirmó el funcionario. En este contexto recordó el monumento en la capital alemana a un soldado soviético que rescata a una niña alemana del fuego. Asimismo, Medinsky le preguntaron en qué idioma se llevaron a cabo las negociaciones. Adivinen, en 3 intentos, bromeó, precisando que las delegaciones hablaron ruso. Turquía tratará de organizar una reunión entre Putin y Zelensky, dice Erdogan. En las últimas horas ha dicho que Estambul está tomando medidas para, proveer una reunión a los líderes de Rusia y Ucrania en conversaciones sobre la guerra en Ucrania. Ha dicho el turco Recep Tayyip Erdogan este lunes. Mi deseo es reunir a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky en Estambul o en Ankara. También es posible, dijo, invitar a Donald Trump a esta reunión. Tomaremos las medidas para esta reunión después de las últimas conversaciones, ha manifestado Erdogan al término de la reunión. Por lo pronto se sabe que Rusia entregará a Ucrania el memorándum con las condiciones para el alto al fuego, confirma el enviado del Kremlin. Los negociadores rusos este lunes entregaron a sus homólogos ucranianos el memorándum detallado en el que se exponen condiciones de Moscú para un alto al fuego total, según declara la prensa Medinsky, asesor del Kremlin, tras las conversaciones mantenidas en Estambul. El jefe de la delegación rusa ha dicho también que Rusia ha sugerido un alto al fuego de 2 o 3 días en determinadas zonas para poder llevar a cabo el pliego de peticiones para la entrega de los cuerpos de lado y lado. Ucrania, por su parte, propuso en las últimas horas una reunión entre Zelensky, Trump y Putin el 20 y el 30 de junio. Ucrania lo ha propuesto en la reunión de este lunes, entre el 20 y el 30 de junio, una reunión a 3 bandas, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, también con la participación de Donald Trump respectivamente, para dar un impulso a las negociaciones. Dijo Zelensky que esto es crucial para avanzar en el proceso de las negociaciones, anunció el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de la Defensa Rustem Umerov, al término del encuentro celebrado en la ciudad turca. Ucrania y Rusia pactan canjear todos los prisioneros cautivos de 18 a 25 años este lunes en Estambul, a todos los prisioneros de guerra heridos o enfermos, y liberar también a los militares cautivos de 18 a 25 años, es lo que ha anunciado en la rueda de prensa celebrada en los términos del contacto en la ciudad turca. El ministro de la Defensa ucraniano Rustem Umerov es lo que está hablando, es lo que ha dicho en las últimas horas. Hemos acordado intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos y gravemente enfermos, declaró Umerov, quien además de anunciar al mismo tiempo el intercambio de los menores de 25 años, informó también del acuerdo para el canje de los restos mortales de 6.000 soldados de cada bando caído tras las líneas enemigas. De otro lado, en las últimas horas Zelensky se encuentra en Lituania. Allí la presencia de Zelensky muestra la presión rusa sobre el frente oriental, es lo que está diciendo El Mundo en España. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, dijo este lunes en la cumbre de países bálticos y nórdicos, miembros de la OTAN que acogen Vilna, que la presencia del jefe del Estado ucraniano Volodymyr Zelensky muestra la presión sobre el frente oriental de la Alianza Atlántica, informa la EFE. Nuestra respuesta consiste en ampliar y profundizar la cooperación en seguridad y defensa, agregó el jefe lituano antes de iniciar la ronda de intervenciones que fue a puerta cerrada. Lo cierto es que a esta hora existe un temor fehaciente por la respuesta que puede dar la Federación en represalia por los hechos que tuvieron lugar con el ataque de drones que fueron camuflados en camiones y en techos de las casas rusas, que fueron controlados remotamente para atentar contra los aeródromos estratégicos de la Federación, y este panorama obviamente reduce ostensiblemente los intereses por las conversaciones en Turquía. Sobre todo a la legua está que cada uno tiene su postura y son inamovibles, lo cual es algo complicado para avanzar. Algunos medios rusos, incluso ucranianos, están expresando preocupación por la respuesta que se puede generar desde el Kremlin. Les traigo a colación lo que está diciendo desde el portal WinWin, un portal ruso de información sobre la detallada situación que se presenta en el frente de batalla. Dice en una de sus últimas publicaciones en Instagram: con los ataques que realizó en las últimas 24 horas, Ucrania en territorio ruso han reducido el interés público sobre las conversaciones en Turquía. ¿Qué hay que negociar con ellos? Es lo que pregunta el diario. Es la pregunta más común que se hacen en la comunidad rusa, dice el canal Win, y por lo tanto dicen que deberían de esperar de las negociaciones. Ojo a lo que están diciendo. Deberíamos de esperar los cumplimientos de nuestras demandas
demandas en 24 horas, luego otras 6 horas para evacuar la población civil de Ucrania. Es decir, están pidiendo como un ultimátum por parte de Rusia para avanzar allí en Ucrania, exclama la publicación, que de esta manera la paz podría llegar antes, y fingiendo llegar a una convergencia de posiciones. Y ojo, porque precisamente, como lo dijimos en el inicio del video, las negociaciones estaban en curso en Turquía, han concluido, pero sin ningún tipo de acuerdo, dice el periódico TASS. Una solución a la crisis parece más lejos que nunca, y más con el ataque de Ucrania a Rusia, produciéndose el día de ayer, que ha sido un duro revés para la aviación rusa, donde, escuchen, no fueron 40 sino 7 aviones de las fuerzas aeroespaciales de Rusia que fueron destruidos por drones de Ucrania. Ya cada uno de ustedes pues tiene la opción de creer en la versión de Ucrania o optar por la versión que entregan expertos desde Rusia, porque hasta la hora, escuchen, no existe una cantidad en el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia que haya revelado cuántos verdaderamente fueron los aviones que dañaron los drones ucranianos. Por lo tanto, esperar es una solución, ya que con este panorama parece ser solo lobby. Eso sí, los drones lograban asestar un golpe a Siberia. Así que, pues ya saben las conclusiones, lo que se ha llegado allí en Turquía, el canje de los prisioneros, el canje de los cuerpos de los soldados, también lo que tiene que ver con los niños que se pueden canjear, pero llegar a una mesa de negociaciones por el momento pues no ha pasado allí en Turquía. Y menos después, dice Wynn, después de que Ucrania ha mostrado que puede golpear militarmente a los intereses rusos con la ayuda de la OTAN. Solo queda esperar el desarrollo de los acontecimientos, pues ya que las agencias internacionales temen una posible respuesta nuclear de Rusia a territorio ucraniano. Luego de este ataque a Siberia, que a propósito venía precedido por el mayor ataque ruso a suelo ucraniano desde el inicio de la guerra, como lo muestran estas imágenes. En este momento no hay quien pare a ningún bando. La supuesta contención de Estados Unidos a Ucrania no existe y se viene el verano y todo puede ser un total desastre en el frente ruso-ucraniano y en el territorio ruso, por supuesto, porque según los entendidos en la materia se vivirán los ataques de lado y lado a otro nivel. Rusia por su lado realizando ataques conjuntos, tierra, mar, aire, tratando de conseguir la eliminación de puntos e intereses militares, y Ucrania con la ayuda de la OTAN introduciendo drones para atacar el interior de Rusia. Por supuesto, a la espera de los misiles de largo alcance de Alemania, se esperaría la respuesta de Rusia cuando Ucrania comience a atacar con los misiles Taurus, los misiles de largo alcance a territorio ruso. Es decir, amigos, muy complicada la situación. Se conoce que Rusia contraatacó la noche anterior a territorio ucraniano lanzando 8 drones, dice el Ministerio de la Defensa de Ucrania en el parte entregado a los medios este lunes. Según Defensa de Ucrania, el total de los drones interceptados fueron 52 en varias regiones del país. En el este, sur y norte señala el comunicado que ninguno de los misiles Iskander y misiles de crucero, que fueron 4 en total, pudieron ser interceptados y tuvieron como objetivos Kharkov, Chernihiv, Donetsk en el este y Kherson en el sur. Según RT, en Ucrania crecen las preocupaciones de que su reciente atentado contra aeródromos ubicados en varias provincias rusas pueda conducir a que los socios de Kiev se alejen de él, recoge The Economist. De acuerdo con un alto funcionario ucraniano, el ataque realizado pone en peligro las relaciones con socios occidentales que observan de cerca todos los acontecimientos del conflicto. La preocupación es que esto sea sinope, explicó el informante refiriéndose a la batalla que tuvo lugar en ese puerto en 1853 entre el Imperio Otomano y el ruso, la misma que terminó con una victoria decisiva de el último que no sufrió ninguna baja. No obstante, luego Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Rusia con el objetivo de apoyar al Imperio Otomano y a aislar al Imperio Ruso. Según indicaron anteriormente medios estadounidenses, Ucrania no notificó con antelación a la administración del presidente Trump sobre el ataque. El canal ucraniano The Resident habla sobre la operación de ayer contra los aeródromos rusos, al igual que la voladura del puente de Crimea. Dice este diario que fueron preparadas por la inteligencia británica, utilizando a sus agentes espías en los territorios rusos. Nos parece interesante este dato. Ojo a lo que dice Resident. Los ucranianos no participaron en la fase activa, sino que se limitaron a entregar piezas a varios almacenes. Señala este informe que los repetidores de los satélites, al parecer, fueron sintonizados con precisión a la frecuencia de la OTAN, lo que por defecto permitió organizar la incursión. Refiriéndose a la inmediatez que causó la noticia con el Centro de Informaciones de Ucrania, se señaló la
cantidad de 40 aviones que fueron destruidos en operación, pero la realidad es que muchos a nivel mediático en Rusia y los expertos que analizan todas las fotos, porque no hay pruebas fehacientes de que fueron 40, dicen que la cantidad fue 3 veces menor, es lo que está diciendo The Resident. Avia.pro habla de las imágenes que fueron publicadas, las imágenes satelitales de la base aérea de Belaya en la región de Irkutsk tras el ataque ucraniano, que fue a gran escala con drones ucranianos en la área militar de Belaya, en la región de Irkutsk, llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania el 1 de junio, que causó daños graves a la aviación estratégica. Las imágenes satelitales publicadas por el analista de Osin Kritzbiggers sugieren impactos preliminares en al menos 8 aeronaves. Los datos son proporcionados por la publicación Hacking. Preliminarmente, 3 Tu-95 fueron destruidos y otro resultó dañado. 4 Tu-22M3 también fueron destruidos o dañados. Solo en un aeródromo las pérdidas ascendieron a 8 bombarderos estratégicos, informa la publicación. La operación fue bautizada Spiderweb, pone de relieve la capacidad ucraniana para atacar en profundidad el territorio ruso, con lo que constituye lo que lo han señalado por parte de Rusia como un ataque terrorista. Imágenes satelitales del radar de apertura sintética publicadas hoy 2 de junio muestran la destrucción de la base aérea de Belaya, ubicada a 18 kilómetros de Ussolye, Sibirskoye y a 85 kilómetros de Irkutsk. Las imágenes muestran lo que parecen ser aviones dañados, incluidos bombarderos estratégicos. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kovtsev, confirmó el ataque e informó de explosiones en el área de Streny, donde también tuvo su base el 200 Regimiento de la Aviación de Bombarderos Pesados de la Guardia. La parte rusa no confirma oficialmente los datos sobre la destrucción del avión, aunque el Ministerio de la Defensa ruso informó, como se les digo anteriormente, el ataque al aeródromo y las consecuencias para la aviación. Mucha atención a lo que está diciendo el primer ministro del Reino Unido, y esto es como una advertencia allí al Kremlin. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha dicho en las últimas horas que el Reino Unido entrará en modo de preparación para la guerra bajo la nueva estrategia de la defensa. Esto fue lo que dijo recientemente. Escuchen muy bien lo que están diciendo entre líneas. Cuando nos veamos amenazados directamente por estados con capacidades militares avanzadas, la manera más eficaz para disuadirlos es estar más preparados y asegurarnos de que estamos dispuestos a la paz mediante la fuerza, sentido guerrerista. Además, anunció que el gobierno adoptará una postura de la OTAN primero, que será parte fundamental de la fuerza estratégica. La transformación que estamos viviendo, la transformación que estamos impulsando en nuestra defensa debe sumarse a la mayor contribución británica a la OTAN desde su creación, de modo que cuando estemos creando nuevas capacidades en casa, estemos haciendo que nuestros aliados estén también más seguros, fortaleciendo Europa y reforzando nuestro puente con Estados Unidos como primer socio en defensa, señaló. Al mismo tiempo dijo que la administración innovará y acelerará la innovación a un ritmo bélico para afrontar las amenazas, afirmando que quiere que el Reino Unido sea el país con mayor innovación de la alianza. Starmer dio a conocer este lunes la esperada revisión estratégica de su gobierno, que prevé la entrega de hasta 12 submarinos de propulsión nuclear en el marco del acuerdo AUKUS, Australia y Estados Unidos, armas de largo alcance de fabricación local, y la inversión de casi 15.000 millones de libras esterlinas, es decir, 20.310 millones de dólares en el programa de ojivas nucleares británicas. Es lo que le está advirtiendo Starmer a la parte rusa. Y por supuesto, pues allí en Rusia también están mirando todo lo que está pasando al lado de la alianza, y esperaremos prontamente la respuesta por parte del Kremlin.